Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Bienvenidos Venezolanos TV en Actualidad con Alexis Ortiz. Hoy vamos a conversar sobre un tema que está, pero realmente revoloteando de la vigencia que tiene, que es la crisis terrible que está padeciendo el hermano pueblo cubano después de más de 6 décadas de una dictadura feroz, la dictadura de los hermanos Castro, ahora presidida por un pelele de los hermanos Castro, que es el señor Díaz-Canel. Para hablar de esta situación tan terrible que están viviendo nuestros hermanos cubanos, hemos invitado a un cubano de la primera hora, de los primeros que se alzaron contra la dictadura, que padeció cárcel, un hombre, un veterano del presidio cubano, un periodista de mucha garra, de mucha versatilidad, de mucha presencia en el compromiso con la democracia, y además un hombre dedicado al rescate de la historia de Cuba, de la historia genuina de Cuba. Por eso es el presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Bienvenido, Pedro Corzo. Gracias, Alexis. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir espacio e información contigo y tus radioescuchas y televidentes. Mira, hermano querido, qué preocupados estamos por la situación de Nicaragua, de Bolivia, de Cuba y de Venezuela, pero hoy vamos a hablar de Cuba. En estos días estaba conversando contigo, juntos en el carro conversando, y me decías que tú veías la situación actual de Cuba como una situación que de alguna manera es el requerido final del despotismo cubano. Sí, yo nunca he sido un hombre optimista. Todo lo contrario, tiendo a ver el vaso medio vacío, nunca medio lleno. Sé que eso no es bueno, pero es mi inclinación a considerar las cosas de esa manera. Pero en esta oportunidad, y tomando en cuenta los últimos acontecimientos de Cuba, los continuos fracasos del régimen y la incapacidad que tiene el señor Miguel Díaz-Canel para tener un liderazgo cierto y verdadero sobre el pueblo de Cuba, aunque sea solo sobre sus partidarios, creo que el final está más cerca que nunca antes. No voy a predecir cuándo ni cómo, porque no tengo la necesaria bola mágica para hacerlo, pero sí creo que el tiempo del castrismo está llegando a su final. Cuba Sí, es un gran desastre en todos los aspectos. Ese desastre se ha ido acentuando en los últimos años. La población ha perdido por completo la esperanza y hasta la clase dirigente cubana se aprecia que se está deteriorando. En fin, es una crisis de base, de fundamento, de raíz, que yo creo que imposibilita que la dictadura se pueda salvar. sí, estamos viendo a la gente en la calle, en Cuba, en ciudades como Santiago de Cuba, Holguín y otras ciudades, y el grito de la gente muy desgarrado es comida y corriente, porque es una situación de un hambre ya descontrolada, una pobreza descontrolada, un gobierno que no gobierna, un gobierno que realmente solo cuenta con la represión. Y entonces el grito de la gente es ese, comida y corriente. No hay comida y no hay corriente Eso es eléctrica. una realidad, pero la gente también está reclamando, Alexis, libertades y derechos. Hace unos días, el mismo día de la revuelta, el pasado domingo, un grupo de cubanos, cuatro específicamente, buscaron refugio en una azotea. Y parece que eran funcionarios de la dictadura. ¿Qué aconteció? Que el pueblo se conglomeró alrededor de esa azotea y empezó a gritarle a estos sujetos que ellos no habían sido elegidos por el pueblo. Y esto es política, esto no es reclamo de más ventajas materiales, que dicho sea de paso, no disfrutan de ninguna. En varios lugares de Cuba se veía a las personas entonar el himno nacional. Ese himno nacional se ha estado entonando falsamente por la dictadura castrista por 65 años. Pero en esta ocasión era un grito, era un cantar diferente. La gente estaba reclamando y lo decían bien claro, a la patria a correr, a la patria a defenderla, no perder tiempo. Y eso es reclamo de libertad, es reclamo de derechos. Y yo creo que eso es lo que debemos destacar. Debemos hacerle saber al mundo entero que los cubanos sí, no tienen comida, no tienen electricidad,
no tienen posibilidades ninguna de tener una vida algo semejante a la que tenemos los que vivimos en sociedades libres o abiertas. En Cuba Ahora, todo está eliminado. Pedro, Perdón. tú utilizaste una expresión que me llama mucho la atención y me impacta, que es mundo entero. El mundo sigue apático frente a la dictadura cubana. Las democracias del mundo son muy complacientes con la dictadura cubana. No, es decir, la dictadura cubana ha dado demasiado muestra de crueldad, de criminalidad, de ineficacia en la gerencia específica del Estado, pero las democracias del continente y de Europa siguen de alguna manera amparando a la dictadura cubana. Alexis, yo creo que en el caso cubano ha habido un ensañamiento de parte de las democracias con el pueblo de Cuba. Lo creo de corazón. Pero cuando uno mira la historia en su conjunto, se aprecia que los que detentan el poder son una especie de club de personas importantes. Y esas personas importantes solo se tratan con otras personas que consideran también importantes, sin valorar cuál es la legitimidad, si existe o no, del poder que detentan. Con Cuba, la complicidad de América Latina ha sido inaudita, increíble. Y yo me siento muy orgulloso cuando los latinoamericanos crearon el Grupo de Lima para atacar y condenar el despotismo de Nicolás Maduro. Muy orgulloso me sentí de eso. Pero eso nunca lo hizo América Latina con Cuba. Todo lo contrario. Si rompieron relaciones con el régimen cubano fue, y lo digo así categóricamente, por presiones del gobierno de Estados Unidos. No lo hicieron por voluntad propia. Porque en cuanto Estados Unidos cesó en esa presión, prácticamente todos los países de América Latina corrieron a restablecer relaciones con la dictadura cubana, sin mirar que en Cuba habían más de 70.000 presos en ese momento, sin mirar que en Cuba se estaba fusilando por cualquier cosa. O sea, la complicidad de América Latina es la peor de todas, sin, por supuesto, restarle importancia a la Unión Europea. Pero nosotros, tú y yo, que estudiamos en las escuelas, con aquella canción América es inmortal y que todos los latinoamericanos somos hermanos, yo como latinoamericano me sentí traicionado. Solo un gobierno de América Latina le abrió las puertas a los cubanos en un momento en particular. La tuvo cerrada también durante mucho tiempo, pero en un momento de gran crisis en Cuba, en finales de la década de los 70, el gobierno de Venezuela le abrió las puertas al pueblo cubano y fuimos para Venezuela varias decenas de miles de cubanos. Solo un gobierno latinoamericano ha hecho eso, más ninguno lo hizo. Ahora en este Y es una momento, deuda que tenemos los cubanos con Venezuela. Sí, en este momento, Pedro, observo que la dictadura cubana está en un momento tan difícil, tan laberíntico, que se observa una confrontación entre ellos que incluso ha trascendido a la opinión pública, porque ellos las confrontaciones entre ellos siempre lograban ocultarlas, pero ya realmente está al descubierto. Tú sabes que yo soy un aficionado a la historia. Y si tú me permites, hay muchos cubanos que defienden a las Fuerzas Armadas cubanas que han sostenido al régimen de Castro por 65 años. Yo no los defiendo. Yo sé que esto no es políticamente correcto, pero yo nunca he actuado políticamente correcto. Siempre he dicho lo que he pensado porque solo la verdad nos pondrá la toga viril. Cosa que tampoco hoy es políticamente correcta, porque para algunos puede significar mucho machista, pero eso viene de José Martí. Los cubanos tenemos un precedente que ocurrió el 4 de septiembre de 1933. Y si es verdad que en Cuba hay militares que disienten de lo que acontece en la isla, lo que tienen que hacer es aprovechar estas protestas populares y rebelarse contra el poder central. Eso es lo que tienen que hacer y existe, te repito, ese precedente. El 4 de septiembre de 1933, los sargentos del ejército de Cuba derrocaron un gobierno que estaba mal enrumbado, lo derrocaron y contaron con el apoyo en la noche de estudiantes y profesores.
Yo creo que ese acontecer no tiene precedentes. Si lo tienes, es en muy pocos países. Que los civiles y los militares se unieran para dar un golpe abiertamente y fueran los civiles los que le dijeran a los militares: ustedes están haciendo reclamaciones de carácter social, reivindicativas para su oficio, para su profesión, pero a esto hay que darle una connotación política. Fueron los que le dieron el toque político a esa protesta del 4 de septiembre, que en cierta medida, en mi opinión también, repito, ha deformado la historia de Cuba. Entonces tú dices que este es un momento realmente que puede ser decisivo para que Cuba rescate su libertad y su democracia. Yo creo que si los militares que dicen que están algunos de ellos en contra del gobierno, suponemos que puede ser cierto, porque en Cuba nunca ha habido una uniformidad absoluta, ni aun cuando Fidel Castro vivía. Como seres humanos que somos todos, siempre ha habido diferencias y siempre ha habido elementos contrarios a los ordenamientos más rígidos del régimen. En Cuba eso ha pasado, ha ocurrido. Y si los militares de verdad están comprometidos con la democracia y con la libertad, pueden aprovechar una de estas revueltas para pronunciarse en contra de la dictadura. Hay que estar dispuesto a lo que pueda producirse. Eso sí es una gran realidad. Sí, señor. Bueno, le pedimos a la Virgen del Valle y a la Virgen de la Caridad del Cobre que Cuba sea libre. Muchísimas gracias, mi querido Pedro Corzo, presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana. Y gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos en Bienvenido TV, Actualidad con Alexis Ortiz. Gracias, Alexis. Muchas gracias.